sí, hubo uno de ellos que me dijo Dios es fiel, y si lo aceptan todos tus pecados serán perdonados. Entonces me pregunto yo por qué se me ha matado y me perdona con VIH, yo me encuentro aquí infectado. La madre que me vio nacer ya no me quiere ni ver porque su niño resultó ser la mujer. Me encuentro sola y pienso en mi soledad, que no es mentira más grande que pensar que Dios es verdad. Odio todo lo que soy, así me opera y me transforme. Él se equivocó, soy una mujer en cuerpo de hombre y cierro mis ojos porque dudo en que lo veré mientras no se muestre verdad, se lo juro, no negaré. Yo no sé si siente a su testigo, yo no le quiero hablar de su amor, pero que ese amor nunca lo veo. Me pregunto si el dolor es la razón para ser feliz. Eso fue un suicidio, yo no lo mandé a morir por mí. Yo no entiendo cómo aprendo un ser que nunca conocieron. Yo no creería en nadie que mis ojos nunca vieron. En su casa me buscaron, me mintieron, traicionaron. Son el diablo en persona disfrazada de un Cristo. Jamás le hablaré cuando clamé, no me escuchó. Dijo que me supliría, necesité y me faltó. Si conoce mi futuro, que me explique del presente. Sus palabras son promesas que emocionan pero mienten. ¿Por qué tantos enfermos? ¿Por qué tanta maldad? Sus hijos me condenan, pero como les gusta pecar. No es santo, ese cuento no lo vas a conocer. Podrán rezar, pero al Dios que ora nunca van a ver. Muchos dicen que eres amor, otros dicen que eres perdón, pero por enamorarme patearon mi corazón. Le entregué lo más preciado de mi cuerpo para él y solo se aprovechó y se marchó con su mujer. Los sentimientos ya no existen, el odio se apoderó de la palabra bonita cuando vino la traición. Mi padre es la venganza y mi madre es el rencor. Toma aquella mujer, el hombre dio su corazón. Bueno, yo tengo un padre que tiene toda riqueza, pero me mandó una casa donde nací con pobreza. Una madre que me recibió pero con la tensión de la pelea con mi padrastro. Muy fuerte la situación, tanto así que me perdieron. En una fiesta me dejaron, por primera vez me abandonaron. Y eso fue increíble, los ancianos me encontraron. Con quien hasta preguntaron y les dije que el que estaba conmigo era invisible. Y después, con un grupo de amigos, les conté toda mi historia y me dijeron que serían mis testigos, pero ni uno que me aconsejara. En 40 días nadie se preocupó por si me alimentaban con las mismas manos que me abrazaron, esas mismas manos que me vendieron y me traicionaron y que me llevaron a un juez con la única intención de sentenciar mi muerte con la misma culpa de un ladrón. Mientras me latigaban no saben cuánto sufrí, y la única razón por la que lo hice fue por ti. Sí, la única razón por la que lo hice fue por ti. No importa muerte, no yo por aquí viví. Y si quieres vivir sin mí, me parece a tu lado para decirte que te amo, por eso lo he demostrado. Me quieres ver, me manda de ti recibo. Si vivo en tu corazón, tú sabrás que yo estoy contigo. Pasé toda vergüenza para que tú no pasara. No guardé todo dolor para que en mí te refugiara. Hice todo el sacrificio para que tú no me hicieras. Y lo hice con brazos abiertos porque te abrazaba. Y también por un momento me sentí totalmente confundido, abandonado. Creí que nadie estaba, que ya no me amaban. Pero en ese mismo momento entendí que cargaba con tus errores. Y valió la pena ese momento, porque tu vida yo salvaba. Y aunque profeses ser ateo, con ojos de amor y misericordia, yo siempre te veo.